¿Alguna vez te has sentido solo sin que nadie entienda tu visión? Mientras el mundo a tu alrededor se derrumba, tú estás a punto de descubrir el secreto de un hombre que vio el futuro, desafió toda lógica y cambió la historia para siempre. Un hombre ante la muerte, una nación hundida en la desesperación, una revelación que cambiaría para siempre a la humanidad. Imagina estar presente en el instante exacto en que Dios decide abrir el cielo y escoge a un solo hombre para escribir el mayor héroe secreto de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué entre los 66 libros de la Biblia, Isaías es el más citado y estudiado? ¿Por qué lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento, que tiene en sus palabras que atraviesan los siglos con tanto poder, hasta el punto de que Jesús lo citó más que a cualquier otro? Hoy vas a descubrir algo que transformará tu forma de leer la Biblia. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es un código divino reservado para nuestra generación. Un libro que anunció el nacimiento virginal 700 años antes, que describió con detalles impactantes la crucifixión antes de la existencia de las cruces romanas y que reveló el retrato más fiel del Mesías. Este contenido es gratuito, pero el impacto que puede tener en tu vida es inmenso. Si este mensaje está tocando tu corazón, retribúyelo con un gesto sencillo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo la palabra todos los días. Y si te dijera que Isaías no solo habló del pasado, sino que también profetizó para nuestra generación con advertencias y promesas específicas para los tiempos en los que vivimos. ¿Sabes por qué Isaías es llamado el quinto evangelio? Porque tiene 66 capítulos, exactamente como la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 hablan de juicio, como el Antiguo Testamento. Los últimos 27 hablan de salvación, como el Nuevo Testamento. ¿Coincidencia? Imposible. Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento, porque Isaías contiene profecías tan detalladas, tan imposibles de prever, que los escépticos han intentado durante siglos encontrar una explicación y fracasan todas las veces. Prepárate para un viaje que fortalecerá tu fe, porque al final de esta historia nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera. Ese año, Jerusalén estaba envuelta en sombras. La muerte del rey Usías había lanzado una ola profunda de miedo e inseguridad, sobre todo el reino de Judá. En las calles el pánico corría como agua, silencioso, pero visible en los ojos de cada persona. El rey había gobernado durante 52 largos años, trayendo prosperidad y seguridad, pero ahora su muerte parecía anunciar un tiempo oscuro. Isaías, un joven sacerdote de linaje honrado, observaba todo aquello con una preocupación creciente. Había crecido escuchando las historias sobre la grandeza de Dios, presenciando los rituales del templo desde niño, pero ahora parecía que Jerusalén había perdido el rumbo. La corrupción y la idolatría comenzaban a infiltrarse incluso en la ciudad santa. Nobles y sacerdotes que deberían ser ejemplo de justicia y rectitud solo buscaban su propio interés. Isaías se sentía profundamente perturbado. Sentado en una pequeña sala a las afueras del templo, Isaías meditaba en silencio. El viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas con insistencia como un presagio. Sentía que algo estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque no sabía exactamente qué. Su corazón estaba inquieto, dominado por una mezcla de temor y expectativa. De repente, la puerta se abrió bruscamente, quebrando el silencio. Hermano Isaías, gritó Jeremías, su amigo cercano. ¿Has oído las noticias? Nuestras fronteras están bajo amenaza. Los asirios marchan contra nosotros. Dicen que con Usías muerto somos presas fáciles. Isaías respiró hondo antes de responder. ¿Y nuestro pueblo, Jeremías? ¿Cómo está reaccionando? A Jeremías bajó la cabeza, abatido, desesperado, perdido. Algunos hablan de hacer alianzas con pueblos que adoran a otros dioses. El rostro de Isaías se ensombreció aún más. Jeremías, nuestra salvación no está en alianzas humanas. Tenemos que volver al Dios de nuestros padres. Jeremías lo miró fijamente con los ojos llenos de inquietud. Pero, ¿quién te escuchará en tiempos como estos? ¿Quién prestará atención a tus palabras? Isaías guardó silencio por un momento, observando el horizonte donde empezaban a formarse nubes oscuras.
Tal vez nadie me escuche ahora, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que recordarle a nuestro pueblo quién es el verdadero rey. Jeremías asintió conmovido por las palabras firmes de su amigo. Más tarde, mientras caminaba hacia el templo, Isaías vio a hombres discutiendo con ansiedad en las calles, mujeres llorando por sus hijos que podrían ser llamados a la guerra. Un anciano sacerdote se acercó a él con una expresión desalentada. Joven Isaías, ¿de verdad crees que Dios aún nos escucha? Mira a tu alrededor, Dios nos ha abandonado. Isaías respondió con calma, pero con firmeza. Dios jamás nos abandonaría. Somos nosotros los que nos hemos alejado de él. El anciano negó con la cabeza incrédulo y se alejó lentamente. La fe en tiempos de crisis es una prueba de fuego. Al entrar en el templo, el silencio era denso così palpable. Isaías se acercó al altar, se arrodilló lentamente y comenzó a orar. Dios de nuestros padres, estamos perdidos. Nuestra nación se aleja de tu ley. Nuestra esperanza se desvanece. ¿A dónde miraremos si no es a ti? Mientras oraba, Isaías sintió un viento fuerte recorrer el templo, moviendo suavemente el velo sagrado. Una presencia indescriptible comenzó a llenar el lugar. Intensa, arrolladora, una luz resplandeciente surgió detrás del velo, atravesándolo con un brillo imposible de soportar. Los ojos de Isaías se llenaron de lágrimas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Señor», exclamó con voz temblorosa, «¿qué es lo que estoy viendo?» Una voz resonó profunda y llena de majestad. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cayó al suelo, incapaz de resistir la fuerza de aquella visión. Sintiendo que no era digno, exclamó con desesperación, «Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Entonces un ser celestial voló rápidamente hasta el altar, tomó un carbón encendido con unas tenazas e Isaías sintió que su corazón se aceleraba. El ser se acercó con calma y misericordia, extendiendo el carbón hacia los labios del joven sacerdote. «No temas, Isaías», dijo el ser celestial con una voz suave, pero firme. «Este carbón ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada. Tu pecado ha sido perdonado». El dolor que Isaías sintió fue profundo, ardiente, pero liberador. Enseguida la voz divina volvió a resonar en todo el templo. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?» Isaías levantó lentamente la cabeza. Aunque sabía de las dificultades que enfrentaría, sentía un fuego por dentro. Con determinación respondió: «Heme aquí, Señor, envíame a mí». Pero ni siquiera él imaginaba que lo que vio ese día en el templo lo acompañaría como una sombra por el resto de su vida. Aquel encuentro lo marcaría para siempre. Isaías seguía arrodillado sobre el suelo frío del templo, con el corazón acelerado y la mente sumida en un absoluto caos. Sus labios aún ardían por el toque del carbón celestial, pero ahora una nueva realidad se desplegaba ante sus ojos, algo más allá de toda comprensión humana. Todo a su alrededor parecía vibrar. El suelo, las paredes, incluso el aire mismo, pulsaba con una fuerza indescriptible. Una luz tan intensa surgió delante de él que Isaías tuvo que cubrirse los ojos con las manos. Incapaz de soportar aquel resplandor cegador, a través de las rendijas, entre sus dedos temblorosos, comenzó a distinguir detalles extraordinarios. Frente a él se erguía un trono majestuoso, alto y sublime, del cual irradiaba una luz pura y penetrante. Sentado en el trono estaba el Señor, una figura inmensa cuya faz era imposible de contemplar directamente. Tal era su gloria. Alrededor del trono volaban seres celestiales con 6 alas. Isaías los observaba fascinado y aterrorizado, mientras 2 alas cubrían sus rostros, 2 sus pies, y con las otras 2 se mantenían suspendidos en el aire. Una melodía profunda y poderosa resonaba en todo el templo, repitiéndose sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». La voz de aquellos seres penetraba hasta lo más profundo del profeta, haciendo que cada fibra de su cuerpo temblara. Todo el templo parecía sacudirse por la intensidad de aquella proclamación divina, mientras una densa nube de humo comenzaba a llenar el lugar, nublando su ya limitada visión. Isaías, dominado por el temor, comenzó a murmurar para sí mismo: «¿Cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para cualquier hombre». Con cada repetición del canto celestial,
Su corazón se hundía aún más en la dolorosa conciencia de su propia impureza. No era solo miedo, era una vergüenza insoportable frente a la perfección divina. Agachó la cabeza sintiendo una lágrima deslizarse lentamente por su rostro y caer sobre el suelo sagrado. «Estoy perdido», susurró temblando bajo el peso de aquella revelación abrumadora. «No soy digno, no merezco ver tanta gloria. Soy un hombre de labios impuros, en medio de un pueblo impuro». Isaías apretó sus manos contra el pecho, intentando aliviar el peso sofocante que lo oprimía. Su respiración se volvía dificultosa y su cuerpo se debilitaba bajo la magnitud de aquella visión. «¿Por qué me has traído aquí, Señor?», gimió, sintiéndose incapaz de resistir tanta santidad. «La culpa es un abismo sin fin». Mientras permanecía postrado, la voz que retumbaba en el templo se hacía aún más intensa. Isaías notó con asombro que los propios cimientos del templo temblaban ante la fuerza de aquella proclamación celestial. El joven sacerdote comenzó a sollozar profundamente, comprendiendo la gravedad de su condición frente a la santidad perfecta que lo envolvía. «No hay salvación para mí aquí», susurró desesperado. «Estoy ante el Dios viviente, ningún mortal puede sobrevivir ante su presencia». De pronto, una sombra cubrió a Isaías, interrumpiendo sus pensamientos de angustia. Levantó lentamente la cabeza y vio que uno de los serafines se aproximaba rápidamente. Su corazón se disparó. El miedo lo paralizó. Estaba convencido de que aquel sería su fin. El ser celestial traía algo en las manos. Isaías intentó distinguirlo y su corazón casi se detuvo al reconocer lo que era un carbón encendido tomado directamente del altar celestial. El resplandor de aquella brasa iluminaba todo el templo, proyectando sombras danzantes sobre los muros cubiertos de humo. El ser celestial se acercó lentamente, sus ojos penetrantes fijos en el profeta que temblaba sin control. «No, Señor, no puedo soportarlo», suplicó Isaías tratando de retroceder sin éxito. El ser posó suavemente delante de él, sujetando con firmeza el carbón encendido en una de sus manos. Sus ojos transmitían calma y misericordia. «Isaías», dijo el ser celestial con voz profunda y reconfortante, «esta brasa tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo». Antes de que pudiera reaccionar, Isaías sintió el ardor abrasador del carbón al tocar sus labios. El dolor era intenso, pero se mezclaba con una sensación de alivio y purificación que no podía describirse. Gritó más por sorpresa que por sufrimiento físico. El ser celestial sonrió levemente mientras retiraba la brasa de su boca. «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». Isaías, aún aturdido por la intensidad del momento, alzó lentamente los ojos hacia el trono glorioso frente a él. Se sentía increíblemente liviano, como si un peso inmenso hubiera sido arrancado de su alma. El perdón es una liberación. Entonces, una voz poderosa resonó de nuevo, esta vez con una claridad imposible de ignorar: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». La voz divina parecía penetrar hasta sus huesos, trayéndole una convicción sobrenatural. Sin pensar en las consecuencias, Isaías respondió de inmediato, con voz firme y decidida: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Pero mientras pronunciaba esas palabras, un escalofrío recorrió su espalda. Algo dentro de él le decía claramente que su vida jamás volvería a ser la misma. No tenía idea de las penas, rechazos y pruebas que aún habría de enfrentar. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco y Isaías comprendió que la visión llegaba a su fin. Pero justo cuando pensaba que por fin podría respirar tranquilo, una angustia profunda lo invadió. Algo aún quedaba oculto, algo que tendría que soportar por mucho tiempo. Y justo cuando pensó que moriría, algo totalmente inesperado comenzó a revelarse ante sus ojos. El destino estaba sellado. El ardor aún persistía en los labios de Isaías. Incluso después de que el ser celestial se hubiera alejado con el carbón encendido, la sensación de fuego seguía allí palpitando con intensidad. Era un dolor mezclado con una extraña sensación de alivio, como si segundo a segundo algo impuro estuviera siendo arrancado de dentro de él. Isaías permanecía arrodillado, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba. Sus manos apoyadas sobre el suelo frío del templo apenas podían sostener su peso. Era como si estuviera entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Una voz suave, pero firme,
rompió el silencio. «Levántate». A Isaías abrió los ojos con esfuerzo. Frente a él, aún flotando en el aire, estaba el serafín que había tocado sus labios. La luz a su alrededor era menos cegadora ahora, pero la gloria del lugar seguía siendo evidente. «Tu culpa ha sido quitada», repitió el ser celestial. «Tu pecado ha sido perdonado». Isaías, con la voz ronca, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué yo no soy más que un hombre frágil, un pecador?» El serafín solo sonrió como si la respuesta fuera demasiado obvia para ser dicha. Entonces el ambiente volvió a vibrar. Una voz más poderosa, más majestuosa que cualquier otra que Isaías hubiese escuchado jamás, retumbó entre las paredes del templo. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?» Isaías sintió que su corazón se detenía por un instante. La pregunta flotaba en el aire, esperando una respuesta, como si el propio universo aguardara la decisión de un simple hombre. Miró a su alrededor como buscando a alguien que pudiera asumir semejante responsabilidad, pero el templo estaba vacío, excepto por los seres celestiales y la presencia abrumadora de Dios. A la responsabilidad lo llamaba: «Yo estoy aquí». Su voz salió débil al principio, pero pronto ganó fuerza, como si un nuevo poder brotara dentro de él. «Heme aquí, envíame a mí». Las palabras salieron de su boca, antes incluso de que pudiera pensar en las consecuencias. Fue un impulso, una certeza interior, una respuesta que no vino de su mente, sino Yisuaumao. Por un breve instante hubo silencio. Ni los serafines cantaban, solo se oía la respiración agitada de Isaías llenando el aire. De repente, la luz alrededor del trono aumentó. Era como si el cielo mismo reaccionara a su respuesta. El ser celestial frente a él se acercó una vez más, mirándolo a los ojos con una expresión que mezclaba compasión y solemnidad. «Entonces, escucha con atención», Isaías dijo: «El camino que has escogido no será fácil. Tus palabras serán como martillos que golpean rocas, pero encontrarán corazones de piedra. Hablarás al pueblo, pero cerrarán los oídos. Profetizarás, pero no te creerán». Isaías frunció el ceño, confundido. «Señor, ¿hasta cuándo será así? ¿Hasta cuándo no escucharán?». La respuesta llegó como un trueno, retumbando en cada rincón del templo, hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta que las casas estén vacías y los campos completamente destruidos, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y en medio de la tierra quede gran desolación. La sangre de Isaías se heló, sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Sentía que la misión era mucho más grande, mucho más pesada de lo que jamás había imaginado. La verdad, a menudo, es incómoda. El ser celestial entonces hizo un gesto hacia él. Pero Isaías, incluso en medio de la destrucción, quedará un remanente, un tronco, una semilla santa permanecerá. Isaías respiró hondo, intentando asimilar todo aquello. Se sentía pequeño, impotente, pero al mismo tiempo un nuevo fuego comenzaba a arder en su pecho. Un fuego que ninguna traición, rechazo o sufrimiento futuro podría apagar. Aún de rodillas, cerró los ojos por un momento, preparándose espiritualmente para lo que vendría. Al abrirlos nuevamente, el templo parecía haber vuelto a la normalidad. Ya no había humo, ni serafines visibles, ni luz intensa, pero Isaías sabía que su vida jamás sería la misma. Se puso de pie con dificultad, mirando hacia el altar, con una mezcla de temor y reverencia. Al salir del templo, los primeros rayos del sol atravesaban las nubes, como si el cielo le dijera: «Esto apenas comienza». Isaías dio unos pasos hacia afuera, y al mirar hacia la ciudad vio al pueblo siguiendo su rutina diaria, completamente ajeno a la experiencia sobrenatural que él acababa de vivir. Jeremías, su amigo, lo vio a lo lejos y corrió hacia él. «Isaías, ¿dónde estabas? ¿Te ves diferente?». Isaías, con los ojos aún brillando de emoción, simplemente sonrió, respiró hondo y respondió: «Jeremías, creo que Dios me ha dado una misión». Jeremías lo miró sorprendido. «¿Qué misión?». Isaías miró hacia el horizonte con expresión seria. «Una misión que dolerá más de lo que puedo imaginar». Isaías respondió sin dudar, sin saber que su misión sería más dolorosa que cualquier herida visible. El propósito divino no siempre es fácil. Antes de continuar, queremos pedir tu colaboración. Suscríbete al canal
y deja tu like para ayudarnos a seguir llevando historias profundas de la Biblia, como la de Isaías, a cada vez más corazones. Ahora continuamos con la jornada de este profeta que vio el futuro con los ojos de la fe. Isaías caminaba lentamente por las calles de Jerusalén, sintiendo el peso de la misión que acababa de recibir. Cada paso parecía llevar consigo el eco de la voz divina que aún resonaba en su mente: ve y dile a este pueblo. Pero lo que Dios había dicho después dejaba al joven profeta con el corazón oprimido. Jeremías, dijo Isaías llamando a su amigo mientras se acercaba a una pequeña plaza donde algunos hombres discutían sobre política y guerra. Necesito contarte algo. Jeremías se giró rápidamente. Sigues estando extraño, Isaías. Desde aquella mañana en el templo hay algo distinto en tu mirada. ¿Qué fue lo que pasó? Isaías respiró hondo como si buscara valor en lo más profundo de su alma. Dios me llamó, pero vaciló por un instante. También me reveló que el pueblo no me va a escuchar. ¿Cómo así?, preguntó Jeremías frunciendo el ceño. Dios dijo que tendrán oídos, pero no oirán. Tendrán ojos, pero no verán. Su corazón estará endurecido. Jeremías guardó silencio por unos segundos como si intentara comprender lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿me estás diciendo que Dios te enviará a predicar sabiendo que nadie va a escucharte? Exactamente, respondió Isaías con una mirada triste. Mi misión es anunciar, Jeremías, aunque nadie quiera oír. Su amigo se pasó la mano por el cabello confundido. Eso no tiene sentido, Isaías. ¿Por qué Dios haría algo así? Isaías suspiró profundamente. Porque incluso en medio del rechazo hay un propósito mayor. Eres un remanente, será salvado. Una semilla permanecerá. La resistencia humana es una fuerza poderosa. Ambos caminaron en silencio hasta la entrada del mercado. Allí Isaías divisó a un grupo de líderes religiosos, los mismos que había visto tantas veces en el templo. Acercándose con cuidado, Isaías alzó la voz: pueblo de Jerusalén, así dice el Señor, oíd con atención, pero no comprendéis, mirad claramente, pero no percibís. Algunos hombres se detuvieron a escuchar, otros solo negaron con la cabeza riéndose con desdén. Otro profeta con palabras de calamidad murmuró uno de ellos. No necesitamos profetas, necesitamos soldados, gritó otro. Isaías, con la mirada firme y llena de determinación, continuó: endurece el corazón de este pueblo, Señor. Cierra sus oídos, ciega sus ojos, hasta que las ciudades estén desiertas, hasta que los campos queden devastados. Un silencio incómodo se apoderó de la plaza por unos segundos, pero pronto comenzaron las risas y los insultos. Vete, Isaías, gritó un anciano, no necesitamos tus amenazas. Jeremías se acercó a su amigo tomándolo del brazo. Vamos. Isaías, ellos no están listos para escuchar. Mientras se alejaban, Isaías se detuvo de repente y miró hacia atrás. Algo en su interior le decía que ese rechazo inicial era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Esa noche, de regreso en su pequeña casa, Isaías se arrodilló y lloró: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo predicaré sin ser escuchado? ¿Hasta cuándo veré a mi pueblo alejarse más? Sí, más de ti. La respuesta llegó como un susurro profundo en su mente: hasta que la tierra sea devastada, hasta que el caos cubra las ciudades, hasta que solo quede un tronco quemado, pero de ese tronco brotará vida otra vez. Isaías abrió los ojos lentamente, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. El sacrificio es el camino. Días después comenzaron a llegar las noticias: tropas enemigas avanzando, hambre, injusticia creciente en las calles. Las palabras que Isaías había profetizado empezaban a cumplirse ante sus propios ojos, y aún así el pueblo permanecía indiferente. Una mañana, mientras cruzaba el mercado, Isaías escuchó a un grupo de mujeres llorando. Otro pueblo ha sido destruido, lamentaba una de ellas. Isaías apretó los puños. Tienen que escuchar, tienen que entender, murmuró para sí mismo. Jeremías apareció desde una esquina. Isaías, ¿vas a seguir? Hasta el último aliento, respondió con determinación. Isaías sabía que su camino estaría marcado por el dolor, el rechazo y la soledad. Pero algo dentro de él le decía que el propósito de Dios era más grande de lo que podía comprender en ese momento. Pero la mayor de todas las revelaciones aún estaba por venir. La fe
es el arma más fuerte. Los días en Jerusalén se volvieron cada vez más tensos. Cada mañana traían nuevas malas noticias, batallas perdidas, alianzas políticas que fracasaban, hambre en las aldeas cercanas. Isaías caminaba por las calles observando el rostro abatido de su pueblo. Sabía que su misión era anunciar aunque no fuese escuchado, pero eso no aliviaba el peso en su corazón. Una tarde nublada, Isaías fue llamado al palacio real. El rey Acaz, ahora en el trono, se mostraba inseguro, vacilante y completamente dominado por el miedo. La amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria lo tenía al borde del pánico. Al llegar a la sala del trono, Isaías notó el ambiente cargado de tensión, guardias armados, consejeros murmurando, rostros pálidos por la preocupación. Isaías llamó al rey con un tono desesperado. ¿Qué dice tu Dios sobre todo esto? Estamos rodeados de enemigos. Mi corazón está dominado por el temor. Isaías respiró hondo, cerró los ojos por un momento breve, buscando fuerzas. Luego se acercó al rey. Escucha, oh casa de David, no temas a esos dos cabos de tizones humeantes, que son los reyes de Siria e Israel. Comenzó con voz firme. El rey Acaz lo miró fijamente, lleno de ansiedad. Pero, ¿cómo no temer? Ya están a nuestras puertas. Isaías permaneció inquebrantable. Dios te dará una señal, algo que probará que Él sigue en control. Hizo una pausa breve y miró directamente a los ojos del rey. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un silencio denso cayó sobre la sala. ¿Qué?, preguntó el rey, visiblemente confundido. ¿Una virgen concebir? Eso es imposible. Los consejeros a su alrededor comenzaron a murmurar, intercambiando miradas desconfiadas. Esto es la pura locura. Esto no tiene sentido, susurró uno de ellos. Isaías, estás hablando en enigmas, dijo otro con tono de irritación. Jeremías, que había acompañado a Isaías hasta el palacio, se acercó y susurró. Isaías, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Isaías asintió con firmeza, completamente seguro. Mientras los hombres en la sala murmuraban, reían y se burlaban de la profecía, Isaías permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en un punto más allá de la comprensión humana. Emmanuel, repitió en voz baja, casi como una oración. Al salir del palacio, Jeremías caminó al lado de Isaías aún atónito. Una virgen. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Isaías se detuvo y miró a su amigo. No lo sé, Jeremías. No entiendo cómo, pero sé que eso fue lo que Dios reveló y sé que algún día ese niño nacerá. Y el pueblo, insistió Jeremías, apenas creen las palabras que ya has dicho. ¿Cómo esperas que acepten algo así? Isaías alzó la vista hacia el cielo cubierto por nubes grises. Ni yo lo comprendo del todo, amigo, pero sé que debo proclamarlo. La incredulidad es el muro más alto. En los días siguientes, la noticia de la profecía se esparció rápidamente. Donde quiera que iba, Isaías escuchaba comentarios. Un hijo de una virgen, qué locura, decían algunos. Ahora sí que el profeta perdió la cabeza, se burlaban otros. Había risas, sarcasmos, incluso insultos directos. Una mañana, mientras se dirigía al templo, Isaías fue abordado por un grupo de jóvenes. ¡Profeta!, gritó uno, cuando viene ese tal Emmanuel tuyo ya sabemos, eres bueno con las metáforas, ¿no? Isaías se detuvo mirándolos con serenidad. Rían hoy, búrlense ahora, pero las palabras del Señor no fallan. El grupo estalló en carcajadas mientras se alejaban. De regreso en su casa, Isaías se arrodilló nuevamente como tantas otras veces. Señor, ¿por qué me muestras cosas que mi mente no puede comprender? ¿Por qué me haces anunciar una señal tan misteriosa? El silencio de la noche fue la única respuesta. Y entonces, mientras permanecía allí, con los ojos cerrados y el corazón apretado, Isaías tuvo otra breve visión. Una mujer envuelta en luz con el vientre creciendo y un niño en sus brazos. Emmanuel susurró con lágrimas en los ojos. La imagen desapareció tan rápido como había surgido. Isaías quedó inmóvil, respirando con dificultad. Esto desafía toda lógica humana, dijo en voz baja, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Isaías comprendió que lo que había visto desafiaba todo entendimiento humano. La fe trasciende la razón. Las semanas siguientes, a la revelación de la señal de Emmanuel,
fueron aún más desafiantes para Isaías. La tensión en Jerusalén crecía como una tormenta a punto de estallar. Los enemigos rodeaban las fronteras y el miedo se había apoderado de todos. Aún así, Isaías se levantaba cada mañana con la misma convicción al entregar el mensaje de esperanza que Dios le había confiado. Una mañana fría, Isaías se colocó en la plaza central de la ciudad. Allí, los comerciantes organizaban sus puestos y los ciudadanos circulaban comentando sobre las nuevas amenazas militares. Isaías alzó la voz con firmeza: «Escuchad, pueblo de Judá, no dejéis que el miedo os consuma. El Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros». Algunas personas se detuvieron a escuchar, otras simplemente siguieron su camino, negando con la cabeza en desaprobación. Desde el centro de la multitud, un hombre gritó con tono burlón: «El profeta soñador ha vuelto con sus mensajes de desgracia y promesas imposibles». Otro hombre, con expresión amarga, replicó: «Emmanuel, ¿qué clase de Dios permite tanto dolor sobre nosotros?». Isaías, sin dejarse intimidar, continuó: «Incluso en medio de la desesperación, hay esperanza. Este hijo será una señal de que Dios no nos ha abandonado, aunque parezca silencio, aunque todo a nuestro alrededor grite derrota. Dios está con nosotros». Jeremías siempre cerca y susurró: «Isaías, ¿te das cuenta de que cuanto más hablas, más odio provocas? Te miran con desprecio». Isaías cerró los ojos por un instante breve. «Ah, lo sé, Jeremías, pero si Dios me mandó a hablar, yo hablaré. Aunque nadie crea, su palabra no vuelve vacía. Las palabras tienen un poder invisible». Esa noche, Isaías reunió a su familia en casa con su esposa y sus hijos alrededor. Habló con la voz cargada de emoción: «Hijos míos, sé que muchos se ríen de mí. Dicen que estoy loco, pero quiero que sepáis que creo en cada palabra que el Señor me dio. Un día ese niño, ese Emmanuel, nacerá y Él lo cambiará todo». Su esposa, siempre discreta, tocó suavemente su mano. «Yo creo en ti, mi amado». Isaías sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Días después, un grupo de líderes religiosos buscó a Isaías en el templo. Sus rostros eran serios, casi hostiles. «Isaías», dijo el más anciano entre ellos, «queremos que dejes de hablar de esos niños. Estás confundiendo al pueblo». «¿Confundiendo?», respondió Isaías con la mirada firme. «Estoy proclamando la verdad. Dios está hablando, ¿verdad?». Se burló otro sacerdote: «¿Qué clase de Dios anuncia salvación por medio de un niño? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la fuerza que necesitamos?». Isaías respiró hondo. «No es con ejércitos ni con fuerza humana», respondió. «La respuesta de Dios vendrá de una forma que ustedes no imaginan». Los sacerdotes se alejaron riendo mientras Isaías permanecía allí mirando al altar con el corazón oprimido. Esa misma noche, mientras oraba en su casa, Isaías tuvo otra breve visión. Vio multitudes de pueblos, no solo israelitas, sino personas de muchas naciones, lenguas y culturas. Todos caminaban hacia una gran luz en el horizonte. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Susurró repitiendo las palabras que venían a su mente. Al día siguiente volvió a la plaza central y proclamó en voz alta: «El pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, sobre ellos resplandecerá la luz del Señor». Pero como antes, muchos simplemente lo ignoraron, otros se rieron, algunos más enfurecidos comenzaron a lanzarle piedras. La fe es una revolución silenciosa. Los días se arrastraban y Jerusalén seguía sumida en la incertidumbre. Las amenazas militares aumentaban y el hambre comenzaba a invadir los hogares más humildes. El pueblo caminaba por las calles con la cabeza baja, los ojos sin brillo, cargando sobre los hombros el peso de la desesperanza. Isaías, sin embargo, permanecía firme. Cada mañana, antes incluso de que saliera el sol, subía a uno de los montes cercanos a la ciudad para orar. «Señor», murmuraba con los ojos levantados hacia el cielo, aún oscuro, «tu pueblo está cansado. Estamos al borde del colapso. Necesitamos una palabra, una señal, una luz». Esa mañana, mientras aún estaba de rodillas, ocurrió algo extraordinario. Isaías sintió su cuerpo estremecer. Una nueva visión invadió sus pensamientos. Era como si los cielos se abrieran ante el view a un niño. Pero no era un niño común. Había un resplandor especial a su alrededor, como si la misma gloria de Dios
descansara sobre ese pequeño ser. Una voz celestial resonó porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y el gobierno estará sobre sus hombros y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías abrió los ojos, sobresaltado, su corazón latía con fuerza. Un príncipe de paz, susurró aún intentando comprender lo que aquello significaba. La esperanza nace en la oscuridad. Sin perder tiempo, Isaías descendió del monte y corrió por las calles de Jerusalén. Encontró un pequeño grupo reunido en la entrada del mercado y sin dudar comenzó a proclamar: «Escuchad, pueblo de Judá, hay esperanza. El Señor me ha revelado que nacerá un niño. Él traerá gobierno, justicia y paz eterna. Su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Algunas personas se detuvieron, algunas con curiosidad, otras con desdén. Un hombre de mediana edad con ropas de mercader cruzó los brazos y gritó: «Otro niño, Isaías, ¿no basta ya con esa historia de Manuel? Ahora vienes con otra profecía más». Una mujer con un niño pequeño en brazos preguntó con voz temblorosa: «¿Cuándo, Isaías? ¿Cuándo nacerá ese niño? Estamos cansados de esperar». Isaías respiró profundo. «No sé cuándo, pero sé que Dios cumple lo que promete». Jeremías, siempre a su lado, lo llevó a un rincón. «Isaías, ¿te das cuenta de lo que estás provocando? Cada nueva palabra tuya parece dividir más al pueblo. Algunos comienzan a creer, pero muchos otros se están volviendo contra ti. Lo sé, Jeremías, pero el mensaje no es mío». Isaías apretó el puño con firmeza. «No puedo callar. El propósito divino es innegociable». Esa noche, acostado en su pequeña cama, Isaías apenas pudo dormir. Las palabras de la visión resonaban una y otra vez en su mente: «Al príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno». «Señor, ¿cómo puede un simple niño llevar títulos tan grandiosos?» Oró: «¿Quién será ese hijo? ¿Cómo lo reconoceremos?». Los días siguientes fueron aún más difíciles. Cada vez que Isaías se levantaba a hablar en público, la tensión aumentaba. Algunos líderes religiosos comenzaron a esparcir rumores de que se había vuelto loco. Decían que sus visiones eran fruto del cansancio y la desesperación. Una tarde, Isaías caminaba por los pasillos del templo cuando fue abordado por un grupo de sacerdotes. «Isaías», dijo el más anciano con tono autoritario, «queremos que dejes de hablar de esos niños. Estás confundiendo al pueblo». «Confundiendo», respondió Isaías con la mirada firme. «Estoy proclamando la verdad». «Dios está hablando, ¿verdad?», se burló otro sacerdote. «¿Qué clase de Dios anuncia salvación por medio de un niño? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la fuerza que necesitamos?». Isaías respiró hondo. «No es con ejércitos ni con fuerza humana», respondió. «La respuesta de Dios vendrá de una forma que ustedes no imaginan». Los sacerdotes se alejaron riendo mientras Isaías permanecía allí mirando al altar con el corazón oprimido. Esa misma noche, mientras oraba en su casa, Isaías tuvo otra breve visión. Vio multitudes de pueblos, no solo israelitas, sino personas de muchas naciones, lenguas y culturas. Todos caminaban hacia una gran luz en el horizonte. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Susurró repitiendo las palabras que venían a su mente. Al día siguiente volvió a la plaza central y proclamó en voz alta: «El pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, sobre ellos resplandecerá la luz del Señor». Pero como antes, muchos simplemente lo ignoraron, otros se rieron. Algunos más enfurecidos comenzaron a lanzarle piedras. La fe es una revolución silenciosa. Isaías no solo profetizó el nacimiento de un niño que sería Dios con nosotros, sino que también vio los detalles más impactantes de su sufrimiento y gloria. Un sacrificio que desafiaría el entendimiento humano y cambiaría la historia. Él describió un siervo sufriente, despreciado y desechado por los hombres, un varón de dolores que cargaría con nuestras enfermedades y que por sus heridas seríamos nosotros sanados. Esta es la esencia misma de una fe que trasciende el tiempo y la lógica humana. Isaías no solo creyó en lo imposible, lo proclamó a un mundo que se negaba a escuchar, enfrentando el rechazo y la burla con una convicción
inquebrantable. Y las profecías de Isaías no terminan con la primera venida de ese Mesías. Él también habló de un futuro reino de paz eterna, donde no habrá más muerte ni sufrimiento, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia reinará para siempre. Isaías 6, las 5 y 17 menos 25. Las palabras de Isaías son un eco que resuena hasta nuestros días, un testimonio de que la fe no es ciega, sino que ve más allá de lo evidente, más allá de la lógica. Su vida nos enseña que, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita imposibilidad, la palabra de Dios siempre se cumple, con una precisión que desafía toda lógica humana. Si Isaías, siglos antes de Cristo, pudo ver con tanta claridad aquello que nosotros solo comprenderíamos mucho tiempo después, imagina lo que Dios aún puede revelarte hoy. Por eso la pregunta que resuena hasta nuestros días es simple, pero poderosa. ¿Y tú estás listo para vivir con la misma fe y valentía de Isaías? ¿Estás dispuesto a confiar en que así como cada palabra de aquel tiempo se cumplió, también se cumplirán las promesas de Dios para tu vida? El libro de Isaías no es solo historia, es un testimonio vivo de que Dios habla, y cuando Él habla, nada puede impedir que su palabra se cumpla. Levántate, cree, proclama, porque el mismo Dios que llamó a Isaías hoy te está llamando a ti. No esperes a entenderlo todo, solo da el primer paso de fe.